Para aquellos quienes tuvimos quizás la fortuna, o mejor dicho, fuimos testigos de esa transición de los mapas convencionales, de los mapas de carretera, a los GPS, nos ahorramos bastantes dolores de cabeza. Discusiones seguramente en el camino sobre qué ruta debíamos de tomar y seguramente también paradas continuas a un lado de la carretera para asegurarnos que ese era el camino que debíamos tomar. De hecho, se hizo un estudio, amados, donde se comparó los conductores que se inclinaban más en utilizar el navegador llamado GPS sobre aquellos quienes de manera tradicional seguían utilizando su mapa de camino. Y resulta que los resultados fueron de que aquellos quienes utilizaban el GPS llegaban más rápido a su destino. No solamente eso, sino que veían menos el mapa y ponían más atención en la carretera. Con el tiempo, amados, el GPS se ha convertido en un instrumento indispensable para aquellos quienes manejamos. Pues definitivamente, ¿cuántos de ustedes aquí manejan? ¿Verdad? ¿A quién le gusta ir por el camino equivocado? A nadie. Entonces, el GPS nos ayuda a ir por el camino correcto, porque a nadie le gusta ir hacia un destino equivocado. Sin embargo, cuando hablamos de las decisiones, amados, el GPS, permíteme decirte que el GPS es un instrumento inútil. No funciona, no existe algún aparato tecnológico que nos ayude a tomar buenas decisiones. De hecho, déjame decirte que por ese mismo motivo hay muchas personas que en el camino se pierden, porque sus decisiones reflejan qué tan equivocadas estaban sus convicciones. Pablo, un hombre lleno de convicciones, demostró, amados, que a pesar de las circunstancias, las convicciones que están puestas en Cristo Jesús nos sostienen en medio de la adversidad. Nos sostienen en medio de la adversidad. Así que, ¿qué te parece si juntos inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios? Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, preguntándonos de manera individual qué dirige nuestra vida. Y mi Dios, permite que a través del análisis del texto, Señor, de la meditación de tu palabra, podamos cada uno de nosotros concluir que el que dirige nuestra vida, quien lleva el control, Señor, del volante, eres tú. Mi Dios, yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, en todo momento quien dirija, Señor, mis labios y que también, Señor, controle los pensamientos de mis hermanos para que juntos podamos maravillarnos de tu palabra. Sé tú, pues, ahora, Señor, quien hables a través de tu siervo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Les voy a pedir, amados, si tienen sus Biblias en mano o gustan seguirme simplemente con su vista, que nos pongamos de pie para que juntos podamos honrar la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 hasta el 26. La palabra de Dios dice así: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Versículo 25 dice: y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Pueden tomar sus asientos, amados.
El apóstol Pablo en esta sección de estos versículos nos comparte 3 convicciones de las cuales hoy quiero hablar con ustedes. Y la primera es la convicción de que mi vida gira alrededor de Jesús. La convicción de que mi vida gira alrededor de Jesús. Amados, hemos aprendido que la carta de los Filipenses es una carta muy íntima, pues contiene algunos elementos que la hace que sea una carta especial. Podemos resaltar que en esta carta, cuando la leemos en sus 4 capítulos, hay una amistad genuina tanto del apóstol como de los filipenses. No solamente eso, sino que también un agradecimiento del apóstol por la vida de los filipenses, pues recordemos que no solamente estos varones y mujeres de Filipos estaban proclamando el evangelio a su alrededor, sino que incluso también ellos estaban apoyando económicamente el ministerio del apóstol Pablo. En esta misma carta también se describe o podemos ver la preocupación pastoral del apóstol al saber que había una rivalidad entre 2 mujeres. ¿Se acuerdan el nombre de estas 2 mujeres? Síntique y Evodia. Pero también esta carta es íntima porque el escritor abre su corazón. Abre su corazón no solamente para la primera audiencia del primer siglo, sino que también para las próximas audiencias que en un futuro estarían leyendo la carta a los filipenses. El escritor Pablo, sin tener certeza de lo que iba a pasar con su vida, ya sea de que el Señor permitiera que saliera ileso de la prisión o que finalmente muriera por causa del Evangelio, Pablo en este primer versículo, en el versículo 21, comparte la aspiración más grande y la razón de existir de todo creyente. Y lo podemos ver en la primera parte del versículo 21, el cual dice, pues para mí el vivir es Cristo. Amados, no sé si te has llegado a preguntar en lo que llevamos de esta serie de Filipenses, ¿qué motivaba a este apóstol a permanecer, a seguir de pie en medio de la adversidad? Pues recordemos que se encontraba en prisión y nosotros sabemos que duró un periodo de 2 años, pero Pablo no tenía ni la más mínima idea de cuánto tiempo el Señor le iba a permitir que estuviera en aquella prisión. Y lo que lo mantenía de pie y con gozo era la convicción de que todo giraba alrededor de su Señor, alrededor de Jesucristo. Hermanos, esta convicción para muchas personas simplemente se queda en un deseo, en un buen deseo, en un anhelo, en que, wow, sí, qué hermoso suena, que todo gire alrededor de Jesús. Sin embargo, para el apóstol Pablo no se quedó simplemente en un buen deseo, sino que se convirtió en una convicción firme. Y para que todos podamos estar en un mismo sentir, permítame darles la definición de la palabra convicción. Seguramente ustedes ya se lo saben, pero simplemente para aclarar. La palabra convicción o el concepto de convicción es una creencia o principio firme que rige las decisiones, el comportamiento y el estilo de vida de una persona. Eso es una convicción, lo que rige tu vida, tus decisiones, el estilo de tu vida. Así que Pablo, antes de hacer esta confesión en el versículo 21 y de practicarla, es necesario recordar quién era Pablo antes de Jesús. De hecho, Pablo era mejor conocido como Saulo. Y Saulo era un perseguidor de la iglesia, amado, pero no era como cualquier perseguidor, sino que era un perseguidor que de manera consistente y sistemática planeaba terminar con todas aquellas personas que él consideraba que eran una aberración del judaísmo o que se habían desviado de la religión del judaísmo. Pero en el libro de Hechos, donde se nos relata la conversión de este escritor, se nos dice que en el camino al Damasco, Pablo tuvo un cambio de 180 grados. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo.
el cual le dio un nuevo propósito, una nueva razón de existir. Antes vivía para exterminar a los hijos de Dios, pero ahora Pablo existía para proclamar al Hijo de Dios entre las demás personas. Versículo 21 de Filipenses, del capítulo 1, dice, pues para mí el vivir es Cristo. Amados, en esta corta frase, quiero decirte que Pablo en ningún momento estaba diciendo que ahora Cristo era parte de su vida o que Cristo hacía mejor, que había mejorado su vida, como si se tratara de alguna bebida de Red Bull, de esas que no son de energía, energizantes. Lo que Pablo estaba diciendo es de que Cristo era la definición misma de la vida. Sin Cristo no había vida para Pablo. En otras palabras, hermanos, Cristo era la razón de su existencia, el impulso de su ministerio, su esperanza en la aflicción, su fortaleza en el dolor. No era un simple deseo, sino una profunda convicción de que Jesús era su todo en la vida de Pablo. Hermanos, esta convicción de Pablo de que Jesús era su todo transformó la vida del apóstol. Pero cuando observamos de una manera cuidadosa la vida de este escritor, vamos a notar algo muy peculiar, que las actividades de Pablo en sí no cambiaron. Las motivaciones sí. Pues resulta que Pablo antes, si ustedes recordarán, Pablo hacía recorridos o largas distancias para perseguir a los creyentes, pero ahora recorría cientos de kilómetros para predicar de Cristo a los demás. Antes obedecía al sumo sacerdote, pero ahora estaba bajo las órdenes del verdadero sumo sacerdote. Amados, vivir para Cristo no significa dejar de hacer cosas, sino más bien es dejar que el Señor Jesús redirija nuestras motivaciones para que nuestras actividades, las cosas que hacemos, le glorifiquen a Él. ¿Te has puesto a pensar si alguien tomara nota de tu vida por un mes, de cada actividad de que tú haces, que te estuviera observando las 24 horas por un mes? ¿Podría esa persona concluir, querido, que Cristo es el centro de tu vida? ¿Podría concluir que cada actividad en la que tú haces, te desarrollas, sea en el trabajo, en tu familia, cuando sales a hacer las compras del hogar, Cristo se ve reflejado? Amados, vivir para Cristo no es una decisión que nace del corazón del hombre. Es una decisión que nace del corazón de Dios. Porque solamente Él puede cambiar nuestros anhelos, Él puede cambiar nuestras metas y por supuesto Él es el único que puede cambiar las motivaciones de nuestro corazón. Y cuando nuestra vida da un giro inesperado por el poder del Evangelio y entendemos que ahora todo se trata de Jesús, veremos cómo Pablo viene a desarrollar esta segunda convicción, la cual lleva por título la convicción de estar con Jesús por la eternidad. La segunda parte del versículo 21 al 23 dice así: y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Amados, tengamos cuidado porque podemos llegar a pensar que Pablo estaba deprimido. Pero las palabras de este escritor en ningún momento son de un varón que está
pasando por depresión o de alguna persona que desea quitarse la vida para evitar su dolor. Recordemos que Pablo escribió esta carta en la prisión y aun cuando hemos dicho el contexto cultural, que no era la prisión romana en sí, sino una prisión domiciliaria, de alguna u otra manera, Pablo se sentía incómodo. Digo, cualquiera de nosotros, en nuestro contexto cultural y moderno, estar encerrados aún en nuestra casa, pues nos llegaría a causar cierto estrés, cierto dolor, el saber que no podemos salir de ciertos límites. Pero las palabras de Pablo en ningún momento son de un hombre que han perdido la esperanza. Más bien, son de aquel varón que refleja su anhelo de estar con el Señor y con su Salvador. Y es aquí donde nos tenemos que llegar a preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué acaso no experimentabas tú la presencia de Dios en tu vida? Y la respuesta es un por supuesto que sí. Pablo experimentaba la presencia de Dios en su vida. Pero él mismo estaba consciente que mientras que él estuviera en este cuerpo mortal, en este cuerpo humano, su lucha contra el pecado no le iba a permitir de poder experimentar la presencia de Dios en toda su plenitud. Como en la mañana alguien decía, ¿no? Estamos en esa lucha continua de agradar a nuestro Dios. Estamos en esa lucha continua con nuestra vieja naturaleza. El apóstol Pablo, unos años antes, le había escrito lo siguiente a la iglesia en Roma, capítulo 7, versículos 18 y 19 de la carta a los romanos. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en esta sección de Romanos es de que mientras que tú y yo estemos en nuestro cuerpo corrompido por el pecado, nuestra lucha va a continuar entre agradar a nuestro Dios y agradarnos a nosotros mismos. Y es aquí donde las frases, tanto del versículo 21, la última parte, como también la última parte del versículo 23, nos deben de traer esperanza, donde dice, y el morir, ganancia, y la última parte del versículo 23 dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Amados, a diferencia de los incrédulos, quienes ven la muerte con temor y se aferran a la vida terrenal, si tú has nacido de nuevo, ves la muerte, amado, como el último obstáculo para experimentar la presencia de Dios por toda la eternidad. Amados, la situación de la muerte es un tema que en muchas ocasiones no nos gusta hablar por diferentes situaciones. Pero es un tema tan real y tan quizás a lo mejor poco hablado, porque sin importar nuestro estatus social, nuestro estatus migratorio, incluso nuestra condición física o de salud, la muerte nos va a llegar. No importa la edad, no importa si eres muy joven, no importa si te tomas todos los suplementos alimenticios que pueda haber en el mercado, la muerte nos va a llegar. Pero a diferencia, como lo dijimos al principio, el hombre que no tiene a Cristo tiene temor. Algunos inseguridad porque no saben lo que va a pasar después de la muerte. Sin embargo, aquel que ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, con mucha tranquilidad, el día que el Señor nos hable, sea en una edad temprana de nuestra vida o ya tardía, podemos tener la suma certeza de que pasaremos una eternidad con el Señor.
Así que la pregunta no es, ¿quiero morirme ya para experimentar la presencia de Dios? Más bien pregúntate, amado, ¿la forma en cómo conduzco mi vida revela que me estoy preparando para pasar una eternidad con Jesús? Esa es la verdadera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Como yo estoy viviendo, la manera en cómo me desenvuelvo con los demás, la manera en cómo trabajo, la manera en cómo trato a mi familia, revelan que realmente me estoy preparando para la eternidad. Hay un libro que hace algunos años atrás lo leí y lleva por título La Santidad o Santidad. Y es escrito por un anglicano llamado J.C. Ryle, y él plantea un escenario ficticio, pero que es importante meditar en él. Y él hace la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si un hombre que no es santo, un hombre no santo, uno que no se deleita en orar, que no le gusta leer la Biblia, que no medita en ella, que no memoriza, que siente pesar a ir a la iglesia, es más, busca cualquier excusa para justificar su ausencia? ¿Qué pasaría si ese hombre llegara al cielo? Y luego después pregunta, ¿con quién se juntaría? Si aquellos quienes están allá en el cielo, sus placeres, actitudes y caracteres no serían los mismos que los de él, porque aquellos han sido transformados por la sangre del Cordero. Entonces el escritor concluye y dice lo siguiente, que ese hombre sería el hombre más miserable en el cielo. Sería el hombre más miserable en el cielo. Hermanos, este escenario ficticio nos lleva de nuevo a preguntarnos si mi estilo de vida revela que me estoy preparando para pasar una eternidad con Jesús. Si aquí en la tierra, amados, no nos deleitamos en orar, en buscar de su presencia, en meditar en su palabra, en estar en comunión con mis hermanos, no solamente una vez a la semana, sino más de una vez, y no solamente esperar las reuniones para poder congregarnos, sino el buscar a mis hermanos durante la semana. Si eso no me causa a mí gozo, si eso a mí no me causa felicidad y emoción, pues entonces estar en el cielo, que es seguramente una de las muchas cosas que vamos a hacer, es lo peor que nos pueda pasar. Estar en un lugar donde aquí ni siquiera lo estamos disfrutando. Amados, el prisionero Pablo estaba en la cárcel por amor a Cristo. Ponte a pensar por un momento, si Pablo hubiera seguido siendo el mismo religioso, llevando su vida de religiosidad, la cárcel hubiera sido el último lugar donde hubiera estado. Porque el religioso, amado, moldea a Dios a su manera. El religioso utiliza la ley del Señor para justificar sus pecados, pero sí utiliza la ley de Dios también para condenar los pecados de los demás. Ese es el religioso. Sin embargo, las decisiones de Pablo demostraron que su amor por el Señor era genuino y verdadero. La obediencia del escritor de someterse a la voluntad de su Señor nos indica, amados, que él se estaba preparando para cuando el Señor lo llamara a su presencia. El problema de muchos de nosotros los creyentes es de que no vivimos con la realidad de la eternidad en nuestro diario vivir, seamos sinceros. No tenemos ese dilema que Pablo presenta aquí en la carta, versículo 23, porque de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor.
Y no tenemos ese dilema porque muchos de nosotros nos encontramos tan ocupados en el trabajo, pensando en los afanes de la vida y siendo entretenidos por muchas otras cosas, que nos olvidamos que Dios te ha creado a ti y a mí para la eternidad. Amados, la tensión que Pablo expresa en estos dos versículos 22 y 23 es el pasaje donde se expresa con mayor claridad. Por eso al comienzo del mensaje dije que la carta de los Filipenses es una carta muy íntima porque el escritor, el apóstol, abre su corazón y nos comparte este dilema de querer partir con Cristo o de estar aquí en este mundo. Amados, el dilema de Pablo no era un deseo pasajero, ni un pensamiento que aparecía de vez en cuando el peligro se acercaba. Al contrario, amados, este dilema de Pablo era una lucha diaria entre querer quedarse aquí para ser de bendición a los demás o estar finalmente en la presencia de su Salvador. Una vez que Pablo nos ayuda a entender de la gran bendición que hay para aquellos quienes tenemos la esperanza en Cristo Jesús después de la muerte. Ahora nos compete analizar el otro lado del dilema de Pablo, de la razón por la que el escritor encontraba de alguna otra manera el provecho de seguir con vida, la cual es lo que nos lleva a nuestra tercera convicción, la convicción de servir a los demás por amor a Jesús. Amados, desde el inicio del versículo 22 podemos ver esta tensión que había en Pablo. Dice así: pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Pongámonos a pensar por un momento. La muerte de Pablo significaría que el sufrimiento se iba a terminar y que estaría con su Señor y Salvador. Pero por otro lado, Pablo era testigo de cómo Dios había utilizado su vida para ser de bendición a otras personas, cómo el Evangelio había llegado a otras ciudades, como esta ciudad de Filipos. Hermanos, como algunas versiones traducen acerca del ministerio de Pablo, lo traducen que fue una labor fructífera. Al menos así viene en mi versión. Y resulta que esta frase, la labor fructífera, no se refiere a la cantidad de trabajo, sino más bien al resultado del trabajo. Un creyente, amado, puede hacer mucho por el Señor. Escúchame bien, una persona puede hacer mucho por Dios y aún así tener un resultado pobre delante de Dios. Los resultados pobres se encuentran en los ministerios exitosos, en la disposición de nosotros de abrir nuestro hogar a cientos de personas o decenas de personas, en esa premura de poder ayudar económicamente a los misioneros. Los resultados pobres, amados, siempre están ligados a la motivación de las personas. Porque podemos hacer mucho para el Señor, pero aún así su nombre no es glorificado. Porque lo que buscamos hacer es glorificar nuestro propio nombre. Levantar nuestro propio altar para que la gente pueda ver lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Pablo entendía de que si el Señor le permitía vivir, no era para cumplir sus anhelos y deseos, sino para que él siguiera bajo la voluntad de Dios, para que siguiera obedeciendo. Quedarse en este mundo para Pablo significaba quedarse a proclamar el Evangelio a otras personas que no escucharan, como también quedarse a servir y ser de bendición a la iglesia.
Y tanto el hacer esto como el ir con el Señor en su presencia para siempre eran ambos provechosos. Pero es a partir del versículo 24 donde el escritor da a entender que ha tomado una decisión respecto a este dilema que nos presenta la carta de Filipenses. Versículo 24 dice así: sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Hermanos, la declaración de Pablo en este versículo en ningún momento se debe de tomar como una persona arrogante, con una actitud arrogante, como si Pablo pudiera finalmente tener el control de su vida y de sus circunstancias alrededor. Recordemos que unos versículos antes, versículo 20, el escritor nos dice lo siguiente: aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Más bien, hermanos, la declaración de Pablo en el versículo 24 debe de entenderse que mientras que el Señor le permitiera vivir, Él la iba a utilizar para proclamar el Evangelio y ser de bendición a la novia de Cristo. Amados, Pablo no se aferraba a la vida simplemente por vivirla, por quererla vivir. Él quería vivir la vida para la gloria de Dios. Unos años antes de que Pablo escribiera la carta de los Filipenses, él escribió otra carta llamada la carta a los Gálatas, donde dejaría en claro que él ya no vivía en sí, sino que el que vivía ahora en sí era Cristo. En otras palabras, su vida le pertenecía a Cristo, y lo que Cristo decidiera con su vida, él estaba complacido. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice así: con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, si Dios le iba a conceder más tiempo a este varón, definitivamente él planeaba utilizarlo para beneficio de los demás. Y esto claramente se ve en el versículo 25, donde Pablo estaba convencido de que iba a seguir anunciando el Evangelio y que también sería de bendición a los hermanos en la fe. Hermanos, algo que es digno de notar en la vida de Pablo es de que el autor no espera ser liberado, ni que cambien sus circunstancias para ayudar a los demás en su caminar con Dios. Pablo no les escribe: y en cuanto salga de la cárcel, verán cómo voy y los visito, verán que le voy a ayudar a fulanita de tal, y verán que voy a hacer esto. No. Tristemente, amados, algunos de nosotros, cuando se trata de ayudar a nuestro hermano en la fe, nos mostramos indispuestos. Excusas quizás hay muchas, y de repente decimos: es que mi horario de trabajo me lo impide, o quizás la etapa en la que estoy yo no coincide con la de mi hermano, por eso me es difícil ayudarle. Y otros más, con mayor descaro, descansan en que el otro hermano le va a ayudar al hermano que está en necesidad. Pero querido, si tú estás esperando que las horas de trabajo se acomoden o se reduzcan, o que la etapa de tu hermano se alinee a tu misma etapa de vida, permíteme decirte lo siguiente: nunca vas a servir a tu hermano. Nunca vas a poder ayudar, porque mientras que estemos en esta vida terrenal, siempre vamos a tener obstáculos para servir a los demás y, por supuesto, y sobre todo, a la iglesia, amados. Por lo tanto, recordemos que en el día final va a haber dos clases de grupos. Aquellos quienes van a estar sorprendidos porque su rey les va a recompensar por la ayuda genuina y el amor desinteresado que mostraron a los necesitados,
Mateo 25:40 dice, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y también habrá otro grupo que se sorprenderá por las palabras del rey cuando les diga lo siguiente, versículos 42 y 43 del mismo capítulo y libro. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me visitaron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Amados, no te preguntes a cuántos más debo de ayudar, más bien pregúntate, ¿cómo puedo amar a mi hermano como Cristo me ha amado? La afirmación de Pablo, amados, de continuar ayudando a los demás en su caminar con Dios, no provenía de un varón que creía que fuera indispensable en el ministerio, que era la pieza clave para que la iglesia creciera, para que el evangelio fuera extendido a más personas. No, al contrario, el escritor reconocía que él era un siervo más en el reino de Dios. Por eso vemos el versículo 26 donde dice, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. La liberación de Pablo simplemente iba a aumentar el gozo de los creyentes en Cristo Jesús. La fe de los filipenses se iba a fortalecer más por lo que Dios había hecho a través de la liberación de Pablo, quien fue utilizado también por él para ser de bendición o seguir siendo de bendición a los hermanos filipenses en aquel momento. Amados, quiero que podamos concluir con la siguiente reflexión. Así como el GPS es el instrumento de navegación mejor para aquellos quienes nos gusta conducir, amados, Jesús no solamente es la mejor opción, sino la única opción para dirigir tu vida, la tuya y la mía. Es cierto, las convicciones de Pablo lo llevaron al cautiverio y al maltrato, pero sus convicciones en Cristo le ayudaron a recordar que todo se trata de Jesús, que su estancia en esta tierra es temporal y que mientras que tuviera vida, debía de invertirla en la vida de los demás. Queridos, las verdaderas convicciones, escúchame bien, las verdaderas convicciones no se evalúan por el resultado inmediato, sino por el resultado que perdura por toda la eternidad. Amados, tus convicciones reflejan el deseo de estar con Jesús por toda una eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, y reflexionando en este pasaje de que quizás, Señor, hay cosas, convicciones, Señor, ideas que se han venido desarrollando, actitudes, Señor, que hemos venido, Señor, arrastrando en nuestra vida, que no reflejan, Padre, realmente que deseamos pasar una eternidad contigo. Mi Dios, perdónanos porque quizás en esta semana, Señor, deseamos, y no solamente deseamos, sino que pasamos más tiempo, Señor, quizás en la televisión, Señor, en las redes sociales, en cualquier otra cosa, Señor, incluso en nuestro trabajo, que en tu palabra, mi Dios. Mi Dios, excusas hay muchas, Padre. Pagar los gastos, Señor, dar de comer a los niños, cansancio, Señor, de los ajetreos de la vida.
Pero Padre, yo me pregunto si algún día, Señor, todas estas excusas que a veces tenemos para sentirnos bien o para defendernos a veces de la exposición de tu palabra, servirán, Señor, cuando estemos delante de ti. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, mi Dios, podamos realmente reflexionar, Señor, de cómo estamos conduciendo nuestra vida. Señor, porque nuestros días se están acortando. Se está llegando el día, Señor, donde tú nos llamarás a tu presencia. Y más vale, Señor, que desde ahorita, Señor, nuestra relación contigo, Señor, sea la correcta a través de Cristo Jesús. Que nuestra confianza, Señor, no está en nuestras actividades religiosas, Señor, en nuestras disciplinas religiosas, sino que esté en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quien pagó cada uno de nuestros pecados. Y es por eso que podemos tener esa seguridad. Mi Dios, que tu palabra y tu Santo Espíritu puedan haber hablado en el corazón de cada uno de mis hermanos, en la manera, Señor, que ellos necesitaban quizás escuchar este mensaje, en las áreas de sus vidas donde ellos necesitan y necesitamos confesar nuestros pecados. Mi Dios, que en ningún momento vivamos más apasionados por otras cosas, Señor, que por tu Hijo Jesucristo, que por su mensaje de salvación. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.